Lorenzo Moretti no era un hombre al que se pudiera mirar a los ojos. Era la sombra que se cernía sobre Nueva York, el fantasma en la maquinaria del inframundo de la ciudad. Pero su mayor debilidad no era una banda rival ni el FBI. Era su hija de 2 años, Mia. Ella nunca había emitido un sonido. Los médicos lo llamaban mutismo selectivo, causado por un trauma, pero Lorenzo lo llamaba su infierno personal. Ese silencio se mantuvo intacto hasta una lluviosa noche de martes en el Gilded Lily, cuando el hombre más peligroso de la ciudad se quedó paralizado por el terror porque, por primera vez en su vida, no preguntó por su padre. Señaló con un dedo tembloroso a una camarera aterrorizada y temblando, gritó una palabra que amenazaba con reducir a cenizas todo el imperio Moretti. Mamá. La lluvia golpeaba con fuerza los vitrales del Gilded Lily, un restaurante italiano ultra exclusivo situado en el corazón del Upper East Side de Manhattan. No era un lugar al que la gente acudía solo para comer. Era donde se cerraban acuerdos, se concertaban matrimonios y a veces se ponía fin discretamente a carreras profesionales mientras se degustaba una copa de Beau Vintage. Rose Vance se ajustó el delantal en la trastienda, con las manos ligeramente temblorosas. Tenía 25 años y unos ojos cansados que delataban toda una vida de dolor concentrada en unos pocos años. Solo llevaba 3 semanas trabajando en el Gilded Lily. Era una oportunidad de suerte, o eso creía ella. Las propinas eran suficientes para pagar la calefacción de su apartamento, estudio en Queens, y eso era lo único que importaba. Rose, espabila, le susurró Marco, el jefe de sala, un hombre que sudaba más que las botellas de Pinot Grigio refrigeradas. La mesa 4 está aquí. No, y repito, no establezcas contacto visual a menos que te hablen. No derrames ni una gota. No respires demasiado fuerte. Rose frunció el ceño y limpió una mancha de un tenedor de plata. ¿Quién es? ¿El alcalde? Marco palideció. Peor aún, Lorenzo Moretti. La cocina quedó en silencio sepulcral. El segundo chef dejó de cortar cebollas. Incluso el lavaplatos pareció detenerse. Todo el mundo en Nueva York conocía ese nombre. Lorenzo Moretti no era solo un mafioso. Era el jefe de la familia criminal Moretti, un conglomerado que, según se decía, era propietario de la mitad de los muelles de Nueva Jersey y de la mayoría de las empresas constructoras de la ciudad. Era un viudo famoso por su brutalidad hacia sus enemigos y su aislamiento absoluto y asfixiante. «Me quedaré con la mesa», susurró Rose, aunque todos los instintos de su cuerpo le gritaban que saliera corriendo por la puerta trasera. Necesitaba el dinero. Salió al comedor. El ambiente había cambiado. El murmullo habitual de las conversaciones se había reducido a un susurro nervioso. En la mesa 4, el mejor sitio del local, apartado, con vistas a la puerta pero oculto desde la calle, se sentaba un hombre que parecía esculpido en granito. Lorenzo Moretti tenía 32 años y llevaba un traje a medida que costaba más de lo que Rose ganaba en un año. Tenía el pelo oscuro, ojos penetrantes que escaneaban la sala como un depredador y una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. Pero no fue el hombre lo que llamó la atención de Rose. Era la niña. Sentada en una trona junto a él había una niña pequeña, de unos 2 años. Tenía rizos del color del oro hilado y unos grandes y solemnes ojos marrones que parecían demasiado maduros para su rostro. Sostenía con fuerza un conejo de terciopelo gastado. Era Mia Moretti, la princesa silenciosa. Los rumores en la prensa sensacionalista decían que no había dicho una palabra desde que nació. Un misterio que desconcertaba a los mejores especialistas del Hospital Mount Sinai. Rose se acercó a la mesa con una jarra de agua en la mano. «Buenas noches, señor», dijo con voz firme a pesar de que su corazón latía a toda velocidad. «¿Con gas o sin gas?» Lorenzo no levantó la vista del menú. «Con gas y leche tibia para la niña». «No caliente, tibia, por supuesto». Cuando Rose se inclinó para verter el agua en la copa de cristal de Lorenzo, su muñeca rozó el borde de la mesa. Un ligero aroma emanaba de su piel, una mezcla de jabón de vainilla y loción de lavanda, del tipo barato que compraba en la farmacia. Lorenzo se tensó, levantó la vista y sus ojos se clavaron en los de ella con una intensidad que le hizo temblar las rodillas.
Por un segundo, vio algo brillar en su mirada. Reconocimiento, dolor, pero desapareció tan rápido como había aparecido, sustituido por una fría indiferencia. «Date prisa», le ordenó. Rose asintió y se volvió hacia la niña. «Y para ti, pequeña», le susurró, esbozando una cálida sonrisa, a pesar de la actitud gélida del padre. La niña Mia levantó lentamente la cabeza. Cuando los ojos de Mia se encontraron con los de Rose, el mundo pareció detenerse. Rose sintió una sacudida física, como una descarga eléctrica que le recorría el pecho. Era una sensación que no había sentido en 2 años, desde el trágico día en que se despertó en una clínica con un dolor intenso y un médico con rostro sombrío le dijo que su bebé no había sobrevivido. Ese dolor fantasma en su vientre se intensificó, repentino y violento. Mayor dejó caer su conejo de terciopelo. Cayó al suelo con un suave golpe sordo. El restaurante le estaba en silencio, pero el silencio en la mesa 4 era ensordecedor. La niña abrió la boca. Su labio inferior temblaba. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus grandes ojos marrones. Lorenzo notó el cambio de inmediato. Se inclinó hacia ella y le susurró con voz aterrada. «Mia Toro, tesoro, ¿qué pasa? ¿Te duele algo?» Mia ignoró a su padre. Extendió sus pequeñas manos regordetas hacia la camarera. Sus dedos agarraron los cordones del delantal de Rose. Rose se quedó paralizada, con la jarra de agua temblando en su mano. No podía moverse, no podía respirar. Sintió una necesidad abrumadora e ilógica de soltar todo y coger a la niña en brazos. Entonces sucedió. El sonido fue chirriante, pequeño y entrecortado, como una bisagra que no se había utilizado en años. ¡Mamá! Lorenzo se quedó paralizado. Lentamente, volvió la cabeza de su hija hacia Rose. Su mano se movió instintivamente hacia el interior de su chaqueta, donde una Glock 19 descansaba contra sus costillas. «¡Mamá, mamá!», gritó Mia más fuerte esta vez. Todo el comedor se quedó en silencio. Los tenedores se quedaron a medio camino de las bocas. Los ojos de Rose se llenaron de lágrimas que no entendía. «Lo siento, señor. Debo irme». Intentó dar un paso atrás, pero Mia se abalanzó hacia adelante en la trona, gritando ahora, con un gemido de puro y desesperado anhelo. Señaló con el dedo directamente a la cara de Rose. «¡Mamá!», chilló la niña, y la palabra resonó en los techos abovedados. «¡Mamá, arriba! ¡Mamá, arriba!». Lorenzo Moretti se levantó. La silla chirrió contra el suelo. Era alto, imponente, y desprendía una energía peligrosa que hizo que los guardias de seguridad de la puerta se adelantaran, con las manos en las fundas de sus pistolas. Miró a su hija, que estaba tratando de alcanzar a una desconocida, y luego miró a Rose. Su rostro era una máscara de confusión y furia creciente. «¿Quién eres?». La voz de Lorenzo era baja, un gruñido que prometía violencia. «¿Quién te ha enviado?». «Nadie», balbuceó Rose, retrocediendo y apretando la bandeja contra su pecho como si fuera un escudo. «Solo soy una camarera. Nunca te había visto antes, lo juro. Mi hija no ha dicho una sola palabra en toda su vida», dijo Lorenzo, rodeando la mesa y acortando la distancia entre ellos. «No habla, no llora, y esta noche te llama madre». Agarró a Rose por la muñeca. Su agarre era como el hierro. Le levantó el brazo exponiendo la parte interior de su antebrazo a la luz. Parecía estar buscando algo. Un tatuaje, un cable, una marca. «¡Suéltame!», gritó Rose. «Papá, no», gritó Mia. Una frase completa. Su segunda frase. «Papá, no le hagas daño a mamá». El personal se quedó paralizado. Marco estaba marcando el 911 debajo del mostrador de recepción, pero se detuvo cuando uno de los guardias de Lorenzo simplemente le hizo un gesto con la cabeza. «Nada de policía, aquí no». Lorenzo miró fijamente a Rose con la respiración entrecortada. Miró sus ojos, verdes con destellos dorados. Miró la forma de su mandíbula y luego volvió a mirar a Mia. El parecido era leve, oculto bajo la gordura infantil y el diferente color de pelo. Pero estaba ahí, estaba en los ojos, pero eso era imposible. La esposa de Lorenzo, la mujer que había dado a luz a Mia, estaba muerta.
Había fallecido durante el parto en una clínica privada de Zúrich hacía 2 años. Lorenzo había visto el cuerpo, la había enterrado, a menos que los últimos 2 años hubieran sido una mentira. Lorenzo soltó la muñeca de Rose, pero no dio un paso atrás. Hizo una señal a su jefe de seguridad, un hombre corpulento llamado Bruno. «Despeja el restaurante», ordenó Lorenzo, sin apartar los ojos de Rose. «Jefe», preguntó Bruno. «Que salga todo el mundo», rugió Lorenzo, rompiendo una copa de vino contra la mesa. Cundió el pánico. Los clientes cogieron sus abrigos y se apresuraron hacia las salidas. Marco condujo al personal a la cocina. En menos de 1 minuto, el Lily dorado quedó vacío, salvo por Lorenzo, su hija sollozante, sus guardias y una aterrorizada Rose Vance. Lorenzo cogió a su hija en brazos y la tranquilizó al instante, aunque ella seguía estirando el brazo por encima del hombro de su padre para alcanzar a Rose. Se volvió hacia la camarera y su voz se tornó aterradoramente tranquila. «Esta noche no irá a casa, señorita». Miró su etiqueta con el nombre. «Rose». «No puede hacer esto», susurró Rose, retrocediendo hasta chocar contra la barra. «Esto es un secuestro». «Llámelo como quiera», dijo Lorenzo, secando una lágrima de la mejilla de Mía. «Pero hasta que averigüe por qué mi hija cree que usted es la mujer que enterré hace 2 años, me pertenece». Asintió a Bruno. «Trae el coche. Nos vamos a la finca». Cuando Bruno se acercó para agarrarla, Rose sintió que un recuerdo repentino y agudo le atravesaba el cerebro. El recuerdo de una habitación fría, un monitor que pitaba y la voz de un hombre que decía: «Llevaos a la niña antes de que se despierte». El recuerdo era tan intenso que casi se desmaya. Cuando le colocaron la bolsa negra en la cabeza, su último pensamiento no fue de miedo por sí misma. Fue darse cuenta de que el grito de la niña había abierto una puerta en su mente que no sabía que estaba cerrada. No sabía quién era Lorenzo Moretti, pero había una cosa de la que estaba absolutamente segura. Conocía a esa niña. El trayecto hasta la finca de los Moretti duró 45 minutos de silencio asfixiante. El coche, un Mercedes SUV blindado, atravesó las puertas de hierro de una extensa propiedad situada en los acantilados de Sands Point. Para cualquier otra persona, parecía un palacio. Para Rose, parecía una prisión. Rose se sentó en la parte trasera, apretujada entre 2 guardias. En el asiento delantero, Lorenzo sostenía a Mía, que finalmente se había quedado dormida, con su pequeña mano agarrada a la solapa de la chaqueta de su traje. Cada vez que el coche pasaba por un bache, Mía se movía y gemía suavemente, y Lorenzo se tensaba y miraba por el espejo retrovisor para lanzar una mirada furiosa a Rose. Cuando llegaron, no llevaron a Rose a un calabozo. La hicieron subir por una gran escalera de mármol y la empujaron a una habitación de invitados que era más grande que todo su apartamento. «Quédate ahí, Bruno», gruñó el jefe de seguridad. «No intentes abrir las ventanas. Los perros merodean por los jardines por la noche. No son amistosos». La pesada puerta de roble se cerró con un clic. La cerradura giró. Rose se dejó caer en el borde de la cama con dosel, con las manos temblorosas. Se subió la manga y recorrió con el dedo la débil y casi invisible cicatriz en la parte interior del codo, donde le habían colocado las vías intravenosas 2 años atrás. El recuerdo que había reprimido estaba saliendo a la superficie. Zurich, la clínica Genesis Life, las paredes blancas, el contrato que firmó porque necesitaba el dinero para pagar la operación de corazón de su padre. La pareja anónima, el médico de manos frías. La puerta se abrió de golpe. Rose dio un respingo. Entró Lorenzo. Se había quitado la chaqueta y la corbata y llevaba la camisa blanca desabrochada en el cuello, dejando al descubierto un tatuaje de una cruz en el pecho. Parecía agotado, pero sus ojos eran afilados como cuchillas. Llevaba una copa de whisky en una mano y una carpeta de cartón en la otra. «Bebe», dijo, colocando el whisky en la mesita de noche. «No bebo», dijo Rose con voz temblorosa. «Quiero irme a casa». «Estás en casa», dijo Lorenzo con tono sombrío. «O mejor dicho, estás en la casa del niño que dices que es tuyo. Siéntate». No gritó.
Su intensa tranquilidad era mucho más aterradora. Abrió la carpeta. He investigado tus antecedentes, Rose Vance. Nacida en Ohio, te mudaste a Nueva York hace 3 años, abandonaste la escuela de arte, trabajaste como barista, recepcionista y ahora como camarera. Antecedentes limpios, sin deudas, salvo los préstamos estudiantiles. Levantó la vista. Sobre el papel, no existes en mi mundo. No tienes ninguna relación con la familia Moretti. No tienes ninguna relación con mi difunta esposa, Isabella. No sé quién es Isabella, dijo Rose. Era la madre de Mia, dijo Lorenzo, observando atentamente su rostro. Murió al dar a luz a Mia en una clínica privada en Suiza, el 14 de octubre, hace 2 años. Rose palideció. Se agarró al poste de la cama para sostenerse. El 14 de octubre, susurró. Lorenzo entrecerró los ojos. ¿Esa fecha significa algo para ti? Es el día en que di a luz, susurró Rose. El aire de la habitación pareció desaparecer. Lorenzo dejó el vaso lentamente sobre la mesa. Explícame. Rose empezó a llorar, con lágrimas calientes y rápidas. Fui madre de alquiler. Tenía 23 años. Mi padre se estaba muriendo. Necesitaba un bypass y el seguro no lo cubría. Encontré una agencia en Internet, Genesis Life. Dijeron que tenían una pareja adinerada en Europa que no podía concebir. Me ofrecieron $50,000 más los gastos médicos. Lorenzo se quedó completamente inmóvil. Continúa. Me llevaron en avión a Zurich, continuó Rose, secándose los ojos. Me implantaron el embrión. Llevé al bebé durante 9 meses. Nunca conocí a los padres. Era un contrato cerrado. Luego, el 14 de octubre, entré en trabajo de parto. Me sedaron fuertemente. Cuando desperté, su voz se quebró. El médico, el doctor Thorne, me dijo que había habido complicaciones. Dijo que el bebé había nacido muerto. Una niña. Lorenzo tenía el rostro impasible, pero los nudillos blancos mientras agarraba la carpeta con fuerza. El Dr. Eris Thorne. Sí. Rose asintió. Me la enseñó. Me enseñó el cuerpo, un bebé diminuto, pero no me dejó cogerla en brazos. Dijo que era mejor que no me encariñara con ella. Al día siguiente me dieron el dinero y un billete para volver a casa. Llevo 2 años llorando su pérdida. La llamé Rose en mi cabeza. Lorenzo se levantó y se acercó a la ventana, mirando fijamente el océano oscuro. Su mente iba a toda velocidad, conectando puntos que no sabía que existían. Isabella, su esposa, había afirmado que estaba embarazada, pero había estado distante durante el embarazo, pasando meses en Europa, comprando cosas para la habitación del bebé y evitando el estrés de Nueva York. Lorenzo había estado ocupado con una guerra contra la mafia rusa. No la había visitado tan a menudo como debería. Cuando ella entró en trabajo de parto, él voló a Zurich, pero llegó demasiado tarde. El doctor Thorne Thorne lo recibió en el vestíbulo. Lo siento, señor Moretti. Isabella sufrió una embolia. La perdimos, pero salvamos a la niña. Lorenzo había enterrado a su esposa y se había llevado a su hija a casa. Nunca lo había cuestionado. ¿Por qué lo haría? Pero si Rose decía la verdad, Isabella no estaba embarazada. Lorenzo susurró al cristal. Ella lo fingió. Se volvió hacia Rose. Si tú eras la madre de alquiler, eso significa que el niño es biológicamente mío y de Isabella. Tú solo eras la portadora. Rose negó con la cabeza. No, esa es la parte que nunca tuvo sentido. El contrato decía que era una gestación subrogada. Su óvulo, su esperma. Pero cuando nació el bebé, la vi durante una fracción de segundo antes de que me sedaran. Tenía una marca de nacimiento, una pequeña mancha en forma de fresa en el hombro. Lorenzo dejó de respirar. Metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Deslizó el dedo hasta una foto de Mia en la bañera. Le mostró la pantalla a Rose. «Así», exclamó Rose, cubriéndose la boca. Allí, en el hombro izquierdo de la niña, estaba la marca de fresa. «Es ella». Rose sollozó. «Es mi bebé». ¿Y el médico? Mencionó algo durante la inseminación. Estaba discutiendo con una enfermera. Dijo que el óvulo donado no era viable. Dijo que tuvieron que improvisar para cumplir con el contrato. Lorenzo sintió una fría rabia apoderarse de él, una furia tan intensa que le nubló la vista. «¿Crees que era tu óvulo? ¿Crees que usaron tu óvulo y mi esperma?»
No lo sé, lloró Rose. Solo sé que esa niña es mía. Lo sentí cuando me miró. Una madre lo sabe. Lorenzo se dirigió a la puerta. La abrió y le gritó una orden al guardia que estaba fuera. Llama al Dr. Thorne por teléfono. Dile que venga a la finca inmediatamente. Dile que Mia está enferma y que me traiga un kit de recogida de ADN. Se volvió hacia Rose. La mirada de odio había desaparecido, sustituida por una curiosidad calculadora e intensa. Vamos a descubrir la verdad, Rose, esta noche. ¿Y si el Dr. Thorne me ha mentido? La voz de Lorenzo se redujo a un susurro que le provocó un escalofrío. Que Dios le ayude, porque yo no lo haré. Eran las 2:10 de la madrugada. La finca Moretti estaba en silencio, salvo por el rítmico romper de las olas contra los acantilados. En la biblioteca, una sala llena de estanterías de caoba y con olor a papel viejo y aceite de armas, Lorenzo estaba sentado detrás de su escritorio. Rose estaba sentada frente a él. Entre ellos había 2 hisopos de algodón sellados en tubos de plástico. El doctor Iris Thorne aún no había llegado. Estaba volando desde una conferencia en Boston. Eso les daba 3 horas. Tengo un laboratorio privado en el sótano, dijo Lorenzo, rompiendo el silencio. Lo uso para verificar identidades en mi trabajo. Mi técnico está analizando las muestras ahora mismo. Lo sabremos en 1 hora. Rose se miró las manos. ¿Qué pasa si es mía? Lorenzo se sirvió otra copa. Entonces tendremos un problema muy complicado, porque legalmente ella es Mia Moretti, la única heredera de mi patrimonio. Si es tuya, significa que mi esposa me mintió. Significa que un médico robó a una niña y significa que tú eres la madre de la hija del jefe de la mafia de Nueva York. Se inclinó hacia adelante. ¿Tienes idea de lo peligrosa que te hace eso? No me importa el peligro, dijo Rose, levantando la barbilla con un repentino destello de rebeldía. Me importa mi hija. Dijiste que no ha hablado en 2 años. Eso es un trauma, señor Moretti. Es una niña que sabe en lo más profundo de su ser que no está donde debe estar. Lorenzo se estremeció. Ella tenía razón. Había contratado a las mejores niñeras, a los mejores terapeutas. Nada había funcionado. Mia era un fantasma en su propia casa hasta esta noche, hasta que la vio. De repente, la puerta de la biblioteca se abrió con un crujido. Una pequeña figura se encontraba allí, con un camisón de seda, aferrándose al conejo de terciopelo. Era Mia. Había escapado de su cuarto. La niñera debía de haberse quedado dormida. Lorenzo comenzó a levantarse. Mia, vuelve a la cama. Pero Mia no lo miraba. Sus ojos estaban fijos en Rose. Esta vez no corrió. Caminó lentamente, con los pies descalzos sobre la alfombra persa. Pasó junto a su padre y se detuvo junto a la silla de Rose. Rose contuvo la respiración. Bajó lentamente la mano, con la palma hacia arriba. Mia dudó. Luego colocó su pequeña mano en la de Rose. El contacto fue eléctrico. Mia dejó escapar un largo suspiro estremecedor, como si hubiera estado conteniendo la respiración toda su vida. Se subió al regazo de Rose, se acurrucó en posición fetal y cerró los ojos. «Mamá», susurró suave y satisfecha. Lorenza observaba, atónita. Nunca había visto a Maya iniciar un contacto físico como ese. Normalmente se estremecía cuando la gente la tocaba, pero con Rose se derretía. El intercomunicador del escritorio de Lorenzo zumbó. Era el técnico del laboratorio. «Jefe». Lorenzo no apartó la mirada de la mujer que sostenía a su hija. «Adelante, ese. He comprobado los marcadores 3 veces para estar seguro». La voz del técnico sonaba entrecortada, nerviosa. «Coinciden, jefe. Probabilidad del 999,999%. La mujer es la madre biológica». Lorenzo cerró los ojos. La verdad le golpeó como un puñetazo. Su esposa, Isabela, estaba desesperada. Sabía que Lorenzo quería un heredero. Sabía que su matrimonio y la alianza entre las familias Moretti y Scolaya dependían de un hijo. Cuando descubrió que era estéril, no se lo dijo. Había orquestado un fraude. Contrató a una madre de alquiler, utilizó la muestra de Lorenzo y cuando sus propios óvulos fallaron, probablemente autorizó a la clínica a utilizar los óvulos de la madre de alquiler,
con la intención de pagar a todo el mundo y no contárselo a nadie. Pero Isabella había muerto antes de poder completar la mentira. Y el Dr. Thorne, viendo una oportunidad, había limpiado el desastre. Se deshizo de la madre de alquiler diciéndole que el bebé había muerto, y le entregó el bebé al afligido jefe de la mafia, probablemente cobrando a los Moretti una fortuna por la atención neonatal a lo largo de los años. Lorenzo miró a Rose. Ella mecía a Mia tarareando una nana. Lloraba en silencio, con lágrimas que caían sobre los rizos dorados de Mia. No era una desconocida. Era la otra mitad de su hija. «Es tuya», dijo Lorenzo con voz ronca. Rose levantó la vista, con la esperanza brillando en sus ojos. «Lo es». La prueba lo confirmó. Rose enterró el rostro en el pelo de Mia, sollozando de alivio. «Oh Dios, oh mi bebé». «Pero», dijo Lorenzo poniéndose de pie, con su sombra cayendo sobre ellas, «eso no significa que puedas irte». Rose se quedó paralizada. «¿Qué? El Dr. Thorne está de camino», dijo Lorenzo, mirando su reloj. «Cuando llegue, esperará ver a un padre afligido y a una niña enferma. Si te ve, sabrá que el juego ha terminado. Podría tener información, archivos, cómplices, formas de hacernos daño». Lorenzo rodeó el escritorio y se arrodilló junto a la silla. Por primera vez, estaba a la altura de los ojos de Rose. El aroma de vainilla y lavanda lo embriagó de nuevo. «Esta vez vas a ayudarme, Rose». Lorenzo dijo, «¿Quieres recuperar a tu hija? Entonces tienes que ayudarme a destruir al hombre que te la robó». «¿Cómo?», preguntó Rose abrazando a Mia con más fuerza. «Te vas a esconder en la habitación contigua», planeó Lorenzo, con los ojos fríos y duros. «Vas a escuchar, y cuando te dé la señal saldrás. Quiero ver la expresión de su rostro cuando el fantasma de la mujer a la que engañó regrese de entre los muertos». Y después de eso Rose preguntó, «¿Podré llevármela a casa?». Lorenzo miró a Mia, que dormía plácidamente en los brazos de Rose, y luego al rostro feroz y protector de Rose. Se dio cuenta de repente de que no quería que se marcharan. Después de eso, Lorenzo dijo, levantándose y abrochándose la chaqueta, «Discutimos las condiciones de tu encarcelamiento porque eres la madre de un Moretti, y los Moretti no viven en Queens». El sonido de un helicóptero acercándose atravesó el aire nocturno. «Ya está aquí», dijo Lorenzo. «Métete en el armario, deja la puerta entreabierta, y pase lo que pase, no haga ruido hasta que diga el nombre de mi hija». Las puertas de la biblioteca se abrieron con un fuerte crujido. Gelder Iris Thorne entró, sacudiéndose la lluvia de su gabardina de cachemira. Era un hombre que irradiaba la arrogancia refinada propia de la élite de la Ivy League. Cabello plateado perfectamente peinado, gafas sin montura y manos que habían realizado cirugías que costaban más que las casas de la mayoría de la gente. «Lorenzo», dijo Thorne, colocando su maletín médico sobre una otomana de cuero. «He venido tan rápido como he podido. El tiempo es horrible. Bruno me ha dicho que Mia está enferma. Tiene fiebre». Lorenzo no se levantó. Se sentó detrás de su enorme escritorio de roble, con la única lámpara proyectando largas sombras sobre su rostro. Estaba limpiando su pistola, con un lento y rítmico clic de la corredera que resonaba en la silenciosa habitación. «Está bien, Ars», dijo Lorenzo sin levantar la vista. Thorne se detuvo, con la mano suspendida sobre su maletín. «No entiendo. Tu jefe de seguridad dijo que era una emergencia. He volado desde Boston». «Es una emergencia», dijo Lorenzo, levantando por fin la vista. Sus ojos eran fríos, muertos, pero no por motivos médicos. «Siéntate». Thorne dudó, y una sombra de inquietud cruzó su rostro. Se sentó en el sillón de orejas frente al escritorio y cruzó las piernas. «Pareces tenso, Lorenzo. Se trata de la disputa por el territorio de Scolaya. Sabes que prefiero no involucrarme en los asuntos de negocios. Se trata de un asunto familiar», dijo Lorenzo. Abrió el cajón y sacó 2 tubos de plástico, los hisopos de ADN. Los tiró sobre el escritorio. Hicieron un ruido fuerte al caer. Thorne los miró fijamente. «¿Qué es esto?» «Esta noche tuve una invitada», dijo Lorenzo, con voz aparentemente tranquila. «Una camarera. Tuvo una reacción muy interesante hacia Mia. Y Mia, bueno, habló por primera vez en su vida.
Llamó mamá a la camarera. El rostro de Thorne se tensó. Se le fue todo el color de las mejillas y quedó como una figura de cera. Es una respuesta al trauma, dijo rápidamente, demasiado rápidamente. La niña está proyectando. Es común en casos de mutismo selectivo. Ve una figura femenina y le atribuye la etiqueta que le ha estado faltando. Eso es lo que pensé. Lorenzo asintió, así que les hice una prueba para estar seguro. Lorenzo se inclinó hacia adelante, con la pistola descansando cerca de su mano. ¿Por qué la camarera de Queens comparte el 99% de sus marcadores genéricos con mi hija Aris? Thorne abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Se humedeció los labios. Lorenzo, escúchame. Los procedimientos médicos relacionados con la subrogación son complejos. Pueden producirse anomalías. Anomalías. Lorenzo rugió y dio un golpe en la mesa con la mano. El ruido repentino hizo que Thorne diera un respingo. Me dijiste que Isabella había muerto de una embolia. Me dijiste que el niño era suyo. Le dijiste a esa chica que su bebé había muerto. Hice lo que me pagaron por hacer. Thorne espetó, perdiendo la compostura. Se levantó y retrocedió. Isabella me lo suplicó. Estaba desesperada. Sus óvulos eran viables, pero su útero estaba dañado. Probamos con la gestante, pero los embriones no se implantaron. Se nos acababa el tiempo. Isabella dijo que la dejaría si no podía darte un heredero, así que robaste un niño. Salvé un legado, argumentó Thorne, con gotas de sudor en la frente. Usamos el óvulo de la madre sustituta. Era una necesidad biológica. Cuando Isabella murió en la mesa de operaciones, me entró el pánico. Tenía una esposa muerta y un hijo bastardo. Si te hubiera dicho la verdad, que el bebé no era de Isabella, lo habrías rechazado, me habrías matado por el engaño. Así que lo solucioné. Le dije a la chica que el bebé había muerto. Te di una hija. Todos ganaron. Todos ganaron, repitió Lorenzo en voz baja, excepto la madre, que lleva 2 años llorando a un fantasma. Lorenzo miró hacia la puerta contigua. Rose. La puerta se abrió. Rose Vance salió. Todavía llevaba puesto su uniforme de camarera, manchado de lluvia y lágrimas, pero parecía un ángel vengador. Sostenía el conejo de terciopelo de Mia en sus manos, apretándolo con fuerza. Thorne la miró como si estuviera viendo un fantasma. Tú me dijiste que estaba muerta, susurró Rose caminando hacia él. El miedo que había sentido antes había desaparecido, sustituido por la furia primitiva de una madre. Te pedí que me dejases cogerla. Te lo supliqué, y tú me dijiste que la soltase mientras se la entregabas a él. Era un contrato, espetó Thorne, tratando de recuperar su autoridad. Tú eras un recipiente. Te pagaron $50,000. Renunciaste a tus derechos. Yo firmé un contrato por un niño vivo. Rose gritó. No por una mentira. Lorenzo se levantó y rodeó el escritorio. Tienes razón en una cosa, Aris. Lo limpiaste todo, pero se te escapó una mancha. Lorenzo agarró a Thorne por las solapas de su caro abrigo y lo estrelló contra la estantería. Los libros cayeron al suelo. ¿Quién más lo sabe?, gruñó Lorenzo. Nadie. Solo fuimos Isabella y yo. Lorenzo presionó el cañón de la pistola bajo la barbilla de Thorne. No me mientas. Isabella no tenía acceso al tipo de dinero que se necesita para falsificar registros de nacimiento internacionales y silenciar al personal de una clínica suiza. Eso cuesta millones. Isabella tenía una asignación. No tenía millones. Los ojos de Thorne se movían rápidamente por la habitación. Temblaba violentamente. «No puedo». «El nombre», ordenó Lorenzo, amartillando el revólver. «Me matará». Thorne gimió. «Ahora mismo tengo una pistola apuntando a tu cabeza», le recordó Lorenzo. «Yo me preocuparía por mí». Thorne apretó los ojos con fuerza. Las lágrimas brotaron de sus ojos. «No fue Isabella quien pagó los gastos de limpieza. Fue tu tío». Lorenzo se quedó paralizado. «¿Salvio? ¿Salvio Moretti?», jadeó Thorne. «Se enteró de la subrogación. Vino a verme después de la muerte de Isabella. Pagó por el certificado de defunción falsificado del bebé de la chica. Me dijo que te entregara al niño».
Lorenzo soltó a Thorne y retrocedió como si se hubiera quemado. Salvio, el hermano de su padre, el hombre que se sentaba a la mesa los domingos para cenar, el hombre que le traía juguetes. ¿Por qué?, susurró Lorenzo. ¿Por qué Salvio querría que yo criara a un niño que no era de Isabela? Por las garras, tosió Thorne, enderezándose la chaqueta. El testamento de tu padre. Solo heredas el control total del Moretti Trust, las líneas navieras, los negocios legítimos. Si no tienes un heredero biológico antes de los 35 años, sin Mia, el control pasa al siguiente en la línea de sucesión. A Salvio, se dio cuenta Rose, con la voz temblorosa. Exactamente. Thorne se burló, mirando a Rose. No lo hizo por ti, Lorenzo. Lo hizo para que te distrajera haciendo de papá de un bebé milagroso mientras él se embolsaba millones del negocio naviero. Y si alguna vez necesitaba apartarte, solo tenía que revelar la verdad. Que tu heredera es ilegítima, que es una bastarda nacida de una camarera. Lo perderías todo. La habitación quedó en silencio. La traición era absoluta. Lorenzo había estado criando a su hija como una princesa, sin saber que en realidad era un peón en un juego de ajedrez. No sabía que estaba jugando. Lorenzo miró a Rose. Él sabe quién eres. Si Salvio sabe la verdad, sabe que tú eres el cabo suelto. ¿Qué significa eso?, preguntó Rose, con un nudo en el estómago. Significa, dijo Lorenzo, volviéndose hacia Thorne, que mientras este hombre siga respirando, tú eres un objetivo. Lorenzo señaló la puerta con la cabeza. Brano entró, seguido de otros 2 guardias. «Llevad al doctor al barco», ordenó Lorenzo. «Adentradvos mucho más allá de la plataforma continental». «Lorenzo, no», gritó Thorne mientras los guardias lo agarraban. «Puedo ayudarte. Tengo los archivos». «Lorenzo». Sus gritos se interrumpieron cuando las pesadas puertas de roble se cerraron de golpe. Lorenzo se quedó solo en el centro de la habitación, con el peso de su imperio presionándolo. Se volvió hacia Rose. Ella temblaba, con los ojos muy abiertos por el horror de lo que acababa de oír y de lo que acababa de ordenar. «Acabas de matarlo», susurró. «Protegí a mi familia», corrigió Lorenzo. Se acercó a ella. La adrenalina se le estaba desvaneciendo, dejando una extraña tensión vibrante entre ellos. Y te guste o no, Rose, eso ahora te incluye a ti. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris acero. La tormenta había pasado, pero el aire seguía siendo pesado. Rose se despertó en la habitación de invitados, pero esta vez la puerta no estaba cerrada con llave. Se deslizó fuera de la cama, todavía con la camisa de seda oversize que Lorenzo le había dado la noche anterior. Caminó por el pasillo, con los pies descalzos silenciosos sobre el mármol. Siguió el sonido de las risitas. En la guardería, una habitación pintada con suaves nubes y llena de más juguetes que una tienda departamental, los encontró. Lorenzo estaba sentado en el suelo, luciendo fuera de lugar con sus pantalones oscuros y su camisa blanca, construyendo una torre de bloques. Mia estaba sentada frente a él, aplaudiendo. «¡Arriba! ¡Arriba!». Mia gorjeó. Lorenzo colocó otro bloque. La torre se tambaleó. «Con cuidado», murmuró Lorenzo. «¿Mamá?», preguntó Mia, mirando hacia la puerta. Lorenzo se volvió. Cuando vio a Rose allí de pie, las duras líneas de su rostro se suavizaron momentáneamente. Se levantó, sacudiéndose el polvo de los pantalones. «Ha dormido toda la noche», dijo Lorenzo en voz baja. «Por primera vez en meses». Rose entró en la habitación. No miró a Lorenzo, solo tenía ojos para su hija. Se sentó en la alfombra. Mia se subió inmediatamente a su regazo y enterró la cara en el pecho de Rose. «Me he perdido 2 años», susurró Rose, acariciando el pelo de Mia. «Me he perdido sus primeros pasos. Me he perdido su primer diente». «No te perderás nada más», dijo Lorenzo. Se acercó a la ventana y miró hacia el exterior, donde guardias armados patrullaban ahora el perímetro con perros. «¿Y ahora qué pasa?», preguntó Rose mirándolo. «¿Me pagarán un sueldo? ¿Soy la niñera?» «No puedes ser la niñera», dijo Lorenzo con severidad. «Salvio sabe que existes. Probablemente ya sepa que Thorne ha desaparecido.
Si relaciona que yo encontré a la madre de alquiler, vendrá a por ti. Si sales de esta casa, estarás muerta en menos de una hora. Entonces, soy una prisionera, dijo Rose alzando la voz. Yo no he pedido esto. No he pedido formar parte de tus guerras mafiosas. Solo quería pagar la operación de mi padre. Y yo no he pedido un hermano que me roba y un tío que conspira contra mí, replicó Lorenzo con voz cortante. Pero aquí estamos. Se acercó a una pequeña caja fuerte empotrada en la pared, tecleó un código y sacó una caja de terciopelo negro. Se volvió hacia Rose. Solo hay una forma de mantenerte a salvo. Una forma de asegurarme de que Salvio no pueda tocarte sin declarar la guerra abierta a toda la comisión. Le lanzó la caja. Rose la atrapó. La abrió. Dentro había un anillo, un enorme diamante talla esmeralda rodeado de zafiros. Era antiguo, pesado e indudablemente caro. ¿Qué es esto?, preguntó Rose. El anillo de mi abuela, respondió Lorenzo. Tú y yo nos vamos a casar. Rose se echó a reír, un sonido áspero e histérico. Estás bromeando. Te conocí ayer. Me secuestraste. Te estoy salvando la vida. Lorenzo se acercó con una presencia abrumadora. Piensa, Rose. Si solo eres la sustituta, eres una carga, un cabo suelto que hay que cortar. Pero si eres mi esposa, si eres la señora Lorenzo Moretti, entonces eres intocable. Atacar a la esposa de un Don es una violación de los antiguos códigos. Ni siquiera Salvia se atrevería a atacarte directamente. ¿Y nosotros? Rose señaló entre ellos. No nos conocemos. Me das miedo. El miedo es bueno. El miedo te mantiene viva. Lorenzo dijo, no necesitamos amarnos. Solo tenemos que convencer al mundo de que lo hacemos. Tenemos que vender la historia de que nos conocimos, nos enamoramos y que voy a adoptar a la niñera de Mía, o cualquier otra historia encubierta que inventemos. Ya se nos ocurrirá la mentira. Y si digo que no, te daré un cheque por $5 millones. Te pondré en un avión a un país sin extradición y nunca volverás a ver a Mayor. La amenaza flotaba en el aire. No era maliciosa. Era una declaración de hechos. Lorenzo no podía dejar que se llevara a Mía, y Rose sabía con el corazón encogido que nunca podría volver a separarse de su hija. Bajó la mirada hacia Mayor, que masticaba un bloque de madera, ajena al hecho de que su madre estaba negociando con su alma. Tengo condiciones, dijo Rose, con voz temblorosa pero firme. Lorenzo levantó una ceja. Oh, no soy solo un accesorio. La criaré a mi manera. No más guardaespaldas en la guardería. No más armas cerca del bebé. Y quiero tener acceso al mundo exterior. No seré un pájaro en una jaula. Es negociable, dijo Lorenzo. ¿Algo más? Sí. Rose se levantó, sosteniendo a Mía en su cadera. Se acercó a Lorenzo y lo miró a los ojos. Tú duermes en tu habitación. Yo duermo en la mía. Esto es un acuerdo comercial. Nada más. Lorenzo la miró a la boca, luego a los ojos. Una oleada de calor lo invadió, algo que no había sentido en años. Admiraba su fortaleza. La mayoría de la gente se acobardaba ante él. Ella estaba negociando. ¿De acuerdo?, mintió Lorenzo. Al mirarla, supo que mantener la distancia sería la batalla más difícil de su vida. «Ponte el anillo», ordenó. Rose dudó. Luego deslizó el pesado y frío metal en su dedo. «Encaja perfectamente». «Bien», dijo Lorenzo. «Descansa. Tenemos una cita para almorzar». «¿Con quién?», preguntó Rose. «Con el tío Salvio». Lorenzo sonrió, una sonrisa de tiburón que no llegaba a sus ojos. Era hora de que conociera a la feliz pareja. Una hora más tarde, Rose estaba transformada. Un equipo de estilistas convocados por Lorenzo había descendido sobre la habitación de invitados. El uniforme de camarera había desaparecido, sustituido por un vestido crema a medida que gritaba dinero antiguo. Su cabello estaba peinado con suaves ondas. El anillo brillaba agresivamente en su mano. Bajó las escaleras y encontró a Lorenzo esperándola. Llevaba un traje gris oscuro de corte impecable. Le ofreció el brazo. «Es la hora del espectáculo, señora Moretti», le susurró. Salieron por la puerta principal hacia la comitiva que les esperaba. Pero cuando pisaron el camino de entrada,
Una furgoneta de reparto se detuvo con un chirrido en la puerta. Un mensajero corrió hacia ellos con una caja rectangular alargada. Entrega para el señor Moretti. Bruno interceptó la caja y la escaneó en busca de explosivos. Está limpia, jefe. Solo son flores. Lorenzo cogió la caja. Abrió la tapa. Dentro no había flores. Había 12 rosas muertas. Les habían arrancado los capullos y en el centro había un conejo de terciopelo para niños, idéntico al que tenía Mía, pero este estaba empapado en pintura roja. Había una tarjeta dentro. Lorenzo la cogió. Rose la leyó por encima de su hombro. Se parece mucho a su madre. Esperemos que tenga más suerte. Rose jadeó y se agarró al brazo de Lorenzo. ¿Cómo lo han conseguido? Mía tiene el suyo arriba. Compraron un duplicado, dijo Lorenzo con voz gélida. Es un mensaje. Salvio sabe que estás aquí y sabe exactamente quién eres. Lorenzo cerró la caja de golpe. Se volvió hacia Rose con los ojos encendidos. Cambio de planes, dijo. No vamos a ir a comer. ¿A dónde vamos?, preguntó Rose aterrorizada. Vamos a la guerra, dijo Lorenzo. Sube al coche. La invitación era para la gala benéfica de los niños de Nueva York en el Hotel Pierre, el evento más prestigioso de la temporada social. Rose pensó, mientras se miraba en el espejo de la limusina, que era irónico que los hombres que asistían al evento probablemente hubieran creado más huérfanos de los que habían ayudado. Llevaba un vestido de seda azul medianoche, sin espalda y severo, con el anillo de compromiso de diamantes reflejando las luces de la calle. A su lado, Lorenzo permanecía en silencio, revisando un mensaje en su teléfono desechable. Lucía letal con su esmoquín, pero tenía la mano apoyada en el asiento de cuero a pocos centímetros de la de ella. «Recuerda las reglas», dijo Lorenzo en voz baja mientras el coche reducía la velocidad. «Sonríe», recitó Rose, con el estómago dando vueltas. «No hables a menos que te hablen. Y si Salvio me toca, no me inmuto. Si Salvio te toca», corrigió Lorenzo, volviéndose para mirarla con una intensidad que le cortó la respiración, «le romperé la mano. Tu trabajo es parecer que sabes secretos. Nada aterroriza más a un hombre como Salvio que una mujer que sonríe cuando debería estar asustada». El coche se detuvo. Los flashes estallaron como rayos. Cuando pisaron la alfombra roja, se hizo el silencio entre la multitud. Lorenzo Moretti nunca llevaba acompañantes. No se le había visto con una mujer desde el funeral de su esposa. Y ahora caminaba de la mano de una impresionante desconocida que se movía con la elegancia de una reina. «Sigue caminando», murmuró Lorenzo, con la mano cálida y firme en la parte baja de su espalda. «Mira al frente». Entraron en el salón de baile. Era un mar de diamantes, champán y tiburones con trajes caros. Rose sintió el peso de cientos de ojos posados sobre ella. Apretó con fuerza el brazo de Lorenzo. «Lorenzo». Una voz atronadora atravesó el murmullo. Un hombre se acercó a ellos. Tenía unos 60 años, estaba bronceado, tenía el pelo plateado y una sonrisa que mostraba demasiados dientes. Sostenía una copa de whisky y llevaba un traje que costaba más que la casa donde Rose había pasado su infancia. Era Salvio Moretti, el tío, el hombre que había enviado a las Roses muertas. «Tío», dijo Lorenzo con voz monótona. «No me ha dado la mano». «No creía que fueras a venir», dijo Salvio, desviando la mirada instantáneamente hacia Rose. La miró de arriba abajo, no con lujuria, sino con el frío cálculo de un carnicero que inspecciona un trozo de carne. «¿Y quién es ella? Creo que no nos han presentado». «Esta es Rose», dijo Lorenzo, «mi prometida». La palabra quedó suspendida en el aire. Un camarero cercano dejó caer una cuchara. La sonrisa de Salvio no se alteró, pero sus ojos se entrecerraron. «Prometida, vaya, vaya, qué rápido vas, sobrino. Han pasado 2 años desde que falleció la pobre Isabela, y ahora ya has encontrado una nueva madre para la pequeña Mía». Se acercó a Rose, invadiendo su espacio personal. «Debes de ser una mujer especial, Rose. Lorenzo es muy exigente. ¿Dónde os conocisteis?». Rose sintió que le invadía el pánico. Esta era la prueba. Una palabra equivocada y él sabría que era un fraude. Miró a Salvio directamente a los ojos.
Canalizó cada gramo de rabia que sentía por los años que había perdido, por el bebé que había llorado. Nos conocimos en el cementerio. Rose mintió con naturalidad, con voz firme. Salvio parpadeó. Disculpa, estaba visitando la tumba de mi padre, improvisó Rose, con un sabor a ceniza en la boca. Lorenzo estaba visitando a Isabela. Empezamos a hablar de la pérdida, de cómo el dolor no es más que amor sin destino. Al principio no fue un romance, señor Moretti, solo fue reconocimiento. Lorenzo la miró, genuinamente sorprendido. Era una mentira brillante. Explicaba el secretismo, la repentina aparición y el vínculo emocional. Salvio se rió, pero sonó seco. Qué poético. Y dime, ¿Mía lo aprueba? Esa niña es tan difícil, tan destrozada. Los ojos de Rose brillaron. No está destrozada. Solo estaba esperando a la persona adecuada que la escuchara. Dio un paso adelante, obligando a Salvio a retroceder. Y conmigo habla perfectamente. De hecho, tiene mucho que decir sobre las personas que visitan la casa. Tiene muy buena memoria para las caras y las voces. Era un farol. Mayor apenas había dicho 10 palabras, pero Salvio no lo sabía. La cara de Salvio palideció ligeramente. Si Mía le hubiera oído discutir el complot con Isabela años atrás, si la niña no fuera solo un accesorio mudo. «¿Es así?», murmuró Salvio, removiendo su bebida. «Bueno, bienvenida a la familia, querida. Aunque debo advertirte que las mujeres Moretti tienen una historia de baja esperanza de vida. Aún no soy una Moretti». Rose sonrió mostrando los dientes. «Y tengo un excelente instinto de supervivencia». «Soy de Queens». Lorenzo soltó una risa breve y aguda. La rodeó con el brazo con más fuerza. «Ven, amore, la música está empezando». La llevó a la pista de baile. Mientras se movían al ritmo del vals, Lorenzo la atrajo hacia sí. «Has estado increíble», le susurró al oído. «¿El cementerio? Eres una mentirosa nata». «No mentí sobre el dolor», le susurró Rose, mirando por encima del hombro de él para ver a Salvio haciendo una llamada frenética en un rincón. «Está asustado, Lorenzo». «Lo vi. Debería estarlo», dijo Lorenzo, porque sabe que perdió su oportunidad. Pensó que era débil. Pensó que estaba distraída. Ahora ve que estoy fortalecida. La hizo girar y el vestido azul se abrió en abanico. Por un momento, el peligro se desvaneció. Solo existía la música, el calor de su mano y la extraña atracción magnética entre ellos. Rose lo miró. La mandíbula afilada, la cicatriz que le atravesaba la ceja, la oscuridad de sus ojos que se disipaba lentamente. «¿De verdad crees que podemos ganar?», preguntó ella. «Yo no pierdo», dijo Lorenzo con intensidad. «Especialmente cuando lucho por mi vida». «¿Tu vida? Tú y yo», dijo Lorenzo como si fuera lo más obvio del mundo. «Ahora tú eres mi vida». De repente, la música se detuvo y una oleada de conmoción recorrió la sala. Bruno, el jefe de seguridad, apareció al borde de la pista de baile. Estaba pálido. Lorenzo dejó de bailar inmediatamente. Se acercó a Bruno, arrastrando a Rose con él. «¿Qué?», preguntó Lorenzo. «Es la finca», dijo Bruno con voz quebrada. «Las alarmas están en silencio. El perímetro está desactivado y la niñera no responde a la línea segura». Rose sintió que se le paraba el corazón. «Mía, Salvio», siseó Lorenzo mirando hacia la esquina. El lugar donde había estado su tío estaba vacío. La llamada telefónica no era una retirada, era la señal. «Nos ha sacado de aquí», se dio cuenta Lorenzo con el rostro convertido en una máscara de pura furia. «Nos ha traído aquí para exhibirnos mientras su escuadrón de ataque iba a por la casa». «Tenemos que irnos», gritó Rose, sin importarle el escándalo que estaba montando. «Va a matarla». «Brun, trae el coche», rugió Lorenzo, sacando su pistola de la funda de su esmoquín en medio del salón de baile. Los gritos estallaron cuando los invitados se lanzaron a cubrirse. A Lorenzo no le importó. Agarró la mano de Rose. «¡Corre!». Lorenzo conducía como un loco, con el velocímetro superando los 120. Atravesaron las verjas de hierro de la finca, con los neumáticos chirriando sobre la grava. La casa principal estaba a oscuras y la puerta principal permanecía siniestramente abierta. No necesitaron registrar las habitaciones.
El sonido de los gritos de una niña los condujo directamente por las escaleras, pasando por la cuna volcada en la habitación infantil, hasta salir al tejado azotado por el viento. Allí, de pie al borde de la cornisa, estaba Salvio. El viento azotaba su cabello plateado mientras colgaba de la parte trasera de su camisón sobre el océano negro que se estrellaba 15 metros más abajo. ¡Para!, chilló Rose, lanzándose hacia adelante, pero Lorenzo la sujetó. «Un paso más y aprenderá a volar», gritó Salvio, con los ojos desorbitados. «Creías que habías ganado, Lorenzo. ¿Creías que podías traer a una perra callejera a nuestra casa y llamarla reina?» «Déjala ir, Salvio», dijo Lorenzo con voz mortalmente tranquila, aunque le temblaban las manos. «Esto es entre nosotros». «Tienes razón», se burló Salvio. «Así que elige, el imperio o la chica. Salta, Lorenzo. Muere esta noche y yo la rescato, o te quedas y ella cae». Lorenzo no dudó. Dejó caer su arma sobre las baldosas de pizarra. Se acercó al borde. «Lorenzo, no», gritó Rose. «Déjala ir», ordenó Lorenzo, subiéndose al parapeto. «Un final noble», sonrió Salvio. «Hecho». Y abrió la mano. No la subió. La dejó caer. Pero Rose se movió más rápido que el pensamiento. No gritó. Se lanzó sobre las baldosas mojadas, deslizándose como un jugador de béisbol. Metió el cuerpo bajo la barandilla y extendió la mano hacia el vacío. Agarró el tobillo de Mia justo cuando la niña desaparecía por el borde. Rose se estrelló contra los barrotes de hierro, jadeando mientras su hombro casi se dislocaba. Colgaba a medio camino del tejado, sosteniendo todo el peso de Mia con una mano temblorosa mientras el océano rugía debajo de ellas. «Te tengo», gritó Rose, con las lágrimas cegándola. «Mamá te tiene». Salvio miró hacia abajo atónito, levantó la pistola y apuntó directamente a la cabeza de Rose. Un pequeño estallido persistente. El disparo no vino de Salvio. Lorenzo nunca había planeado saltar. En la fracción de segundo en que Salvio miró hacia abajo para verlos caer, Lorenzo había recogido el arma que se le había caído. Salvio trastabilló hacia atrás, con una mirada de sorpresa en su rostro mientras se agarraba el pecho. Se cayó hacia atrás, rodando silenciosamente por la barandilla y cayendo al agua oscura que había debajo. Lorenzo corrió hacia el borde. Con un impulso de fuerza impulsado por la adrenalina, arrastró a Rose y Mia de vuelta a la seguridad del tejado. Se derrumbaron en un montón sobre la fría pizarra. Lorenzo las abrazó a ambas, hundiendo la cara en el cuello de Rose. Meyer sollozaba, aferrándose al vestido roto de Rose. «Estamos a salvo», dijo Lorenzo con voz entrecortada. «Os tengo». Mia levantó la vista y tocó el rostro de Lorenzo con sus pequeñas manos. Luego, las rosas. Respiró hondo, temblorosa. «Familia», susurró. Era su tercera palabra. 6 meses después, la finca Moretti estaba irreconocible. Las cortinas oscuras habían desaparecido, sustituidas por la luz del sol y las flores. Fue una boda pequeña en el jardín. Sin prensa, sin políticos, solo los amigos, los pocos socios en los que Lorenzo confiaba y la familia. Rose estaba de pie ante el altar, con el vestido blanco ondeando al viento. Ya no estaba interpretando un papel. Lorenzo le tomó la mano. La oscuridad que lo había definido durante una década había desaparecido, sustituida por una devoción feroz y protectora. «¿Aceptas a esta mujer?», preguntó el sacerdote. Lorenzo miró a Rose, la camarera que se había enfrentado a Adon, la madre que había atrapado a su hijo en el aire. «Mientras viva», prometió Lorenzo. Mia, ahora una charlatana de 3 años, corría entre ellos, riendo mientras lanzaba pétalos de flores al aire. Lorenzo la cogió en brazos con un brazo y besó a su esposa con el otro. Mientras caminaban por el pasillo, las puertas de hierro de la finca se cerraron lentamente detrás de ellos, pero esta vez no se cerraban para mantener fuera al mundo. Se cerraban para mantener dentro la felicidad. Esa era la historia de Lorenzo, Rose y la pequeña Mia. Es un recordatorio de que, a veces, la sangre no es lo que hace a una familia. Es el amor. Y no hay nada más peligroso que una madre luchando por su hijo. ¿Qué te pareció ese final?
¿Se te paró el corazón cuando Salvio la dejó caer? Cuéntamelo en los comentarios. Si te ha gustado esta montaña rusa, dale al botón de me gusta y suscríbete para no perderte la próxima historia. Gracias por vernos.